Estando así de pie, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 19, de los versos 28 al 44. Lucas 19, de los versos 28 al 44. Dice así la bendita palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Qué harías si supieras que el fin de esta semana morirías? ¿Qué harías si supieras de que, para ser más específico, el viernes te matarían? ¿Qué harías? Pues es algo muy difícil, muy difícil. Se llenaría tu corazón de temor, por supuesto, ¿no? Algunos de nosotros, tal vez, que hemos visitado países en Latinoamérica, recuerdo El Salvador cómo era antes, y cómo a veces de la nada alguien llamaba por teléfono a tu número y era alguien para extorsionarte, de la nada, y te decían que si no dabas cierta cantidad de dinero, te matarían a tu sobrino o a tu hermano o a ti mismo. Y aquello llenaba el corazón de miedo, de temor, porque no se sabía si aquello iba a ser verdad o no. Pero la amenaza misma, aquella palabra mala que se nos decía, atemorizaba el corazón. Y nuestra carne se encogía, ¿no? Porque no sabíamos qué es lo que podía suceder, qué clase de violencia podríamos sufrir, o nosotros, o un ser querido. Nuestro Señor sabía que ese fin de semana moriría, el viernes, para ser más preciso. Y este domingo, hace aproximadamente 1995 años, quizás sentimientos como el que acabo de describir podrían haber cruzado por la mente de Jesús, por su corazón.
porque Él era como nosotros, más sin pecado, pero como nosotros, más sin pecado. El día que ahora llamamos Domingo de Ramos o Domingo de Palma es el primer día de la semana, o más bien, era el primer día de la última semana de la vida terrenal de Jesús. Este viernes Jesús va a morir. Y no cualquier muerte en una cama o de enfermedad, sino que moriría una muerte violenta. Violenta. Pero hoy, Domingo de Palmas, es un día de aplausos. Sabemos que los aplausos fueron merecidos para nuestro Señor. Fueron merecidos. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la escena era intensa. Imaginémonos, se acercaba la Pascua. Aquellos de ustedes que quizás trabajan con familias judías, ¿no? Muchos judíos celebran hoy la Pascua, donde en muchos años no había coincidido la festividad judía con la festividad cristiana. La Pascua judía, el Passover, y Domingo de Palma. Hoy coincidió. Pues bien, exactamente eso es lo que iba a ocurrir en aquella semana. Así que Jerusalén estaba lleno de gente, abarrotado de gente, porque por ley, según la ley de Dios, todos tenían que llegar a Jerusalén para poder participar de aquella fiesta tan especial para los judíos hasta el día de hoy. Así que estaba abarrotada la ciudad. No solo la muy ciudad, el casco de la ciudad de Jerusalén antigua, sino que también todos sus alrededores, donde gente pobre que venía de lejos no tenían dinero como para pagar un hotel dentro de Jerusalén, alguna pensión, no tenían dinero. ¿Qué es lo que hacían? Levantaban pequeñas tienditas, o como decimos en Centroamérica, en El Salvador, pequeñas champas, ¿no? Con ramas, para pasar la noche y de esa manera cumplir con lo que la ley demandaba sin tener que pagarle a los hoteleros, que sin duda cargaban un precio exorbitante por pasar la noche en Jerusalén. Entonces aún los cerros alrededor de Jerusalén debieron de haber estado llenos de gente, abarrotados de gente. Los más pobres se quedaban ahí, en los cerros, no en la ciudad, en los cerros se quedaban. Y dice la historia que nos cuenta Lucas, que Jesús iba delante de ellos, de sus discípulos, iba subiendo a Jerusalén. Aquellos de ustedes que han tenido quizás la bendición de viajar a Israel y conocer Jerusalén, saben cómo para poder llegar a pie a Jerusalén, uno tiene que subir el cerro que se llama de los Olivos. Y desde ese cerro, que está enfrente del otro cerro que se llama Monte de Sión, en la cumbre del cerro de Monte de Sión está Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, asentada. Entonces uno tiene que subir el primer cerro, que es el Monte de los Olivos, bajar ese cerro y luego volver a subir para llegar a Jerusalén. Por eso es que acá dice que, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Literalmente, iba subiendo. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, que le estoy diciendo, dice, envió 2 de sus discípulos a que, dándoles la siguiente instrucción, les dijo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, ustedes van a hallar un pollino atado, un burrito atado. Dice, este burrito, en él nunca
ningún hombre se ha montado. No estaba domado, sino que nunca. Era una montura virgen. Nunca nadie se había montado en él. Y el Señor se los dice. Luego les dice, lo desatarán y me lo traen. Ahora, este es un verso que para mí nos explica mucho también acerca de nuestra vida espiritual. Nuestro Señor siempre envía a alguien para que encuentre a un burrito atado. Así como nosotros se encontró atados al pecado. Estábamos atados y éramos de alguien más, atados. Pero llega el discípulo de Jesús y no viene en su propia autoridad. Porque si alguien os preguntare, les dijo el Señor, ¿por qué lo desatan? Ustedes le responderán, porque el Señor lo necesita. En la autoridad de Cristo iban a hacer aquella acción de desatar lo que estaba atado para traerlo al Señor. Y si alguien preguntaba por qué lo desatan, habrían de responder, porque el Señor lo necesita. Porque también a veces, hermanos, viendo de otra manera este mismo texto, algunas veces nosotros tenemos algo. A veces no somos el burrito que está atado, sino que somos el dueño del burrito. Y a veces algo es nuestro, pero el Señor lo necesita, ¿no? El Señor lo necesita. Y cuando te piden algo y te lo piden porque el Señor lo necesita, esta fue una persona, o fueron más de una, lo entregaron. Oh, ¿el Señor lo necesita? Claro que sí. Tómenlo. Eso habla de esa disposición que estas personas, de quienes no sabemos ni siquiera su nombre, no sabemos quiénes eran, pero que eran conocidos por Jesús, pero no por sus discípulos. Pero Jesús sí les conocía. Al punto que cuando estas personas escucharan que el Señor necesitaba lo que ellos tenían, lo pusieron a su servicio, lo pusieron a su disposición. Es para el Señor. Personas desconocidas. Porque el Señor siempre tiene pueblo donde menos nos imaginamos. Siempre tiene pueblo, siempre tiene gente donde menos creemos que Él las tiene. Él las tiene. Y a veces son personas más dispuestas a dar lo que tienen que uno que conoce al Señor más de cerca y se aferra a lo que solo es tuyo por un tiempo. Jesús es el Señor. Y como Señor que es, si les preguntan, le dijo, ¿por qué lo desatan? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Algunas veces el Señor necesita de lo que tenemos y debemos de estar dispuestos a brindarlo. Claro, el burrito después regresó a los dueños. No, el Señor no se quedó con el burrito, el Señor no se queda con nada. Él te regresa. No se apropia, no te quita, sino que te da a conocer que Él lo necesita. Aquello no dejó de ser prueba para aquellos hombres que eran dueños del burrito. ¿Lo entregarían al servicio del Señor? ¿O dirían, es que fíjese que lo voy a ocupar, mire que ya tengo un compromiso, mire que pues si me hubiera dicho antes? No, el Señor lo necesitaba, aquí está. Dios ve esa disposición de entrega. Dios ve que cuando lo que hacemos debemos de hacerlo para Él con alegría, con gozo, porque es para Él. La Biblia dice en el profeta Jeremías, maldito el hombre que hace de mala gana la obra de Dios. Terrible. Hay maldición para aquellos que hacen de mala gana, que la hacen indolentemente la obra de Dios. Hay maldición. Pero para aquellos quienes, como estas personas, voluntariamente están dispuestos a entregar el burrito que tienen, porque es para el Señor, lo hacen.
seamos nosotros también así. Estemos dispuestos a servir para la obra de Dios. Dios te lo va a regresar. Él no se queda con nada. Él te lo va a regresar. Y tendrás tú la bendición de saber que has colaborado, has ayudado, has participado para darle al Señor en algo que Él necesitaba. Pero dice que aquello no solo se quedó con las palabras de nuestro Señor, sino que fueron los que habían sido enviados y hallaron tal como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿y por qué desatan al pollino? Ellos dijeron exactamente las palabras que el Señor les dijo, porque es lo que debemos de hacer. Las palabras del Señor ni se le aumentan ni se le quitan. Exactamente lo que el Señor les dijo, porque el Señor lo necesita. No es lo necesitará, es lo necesita hoy. Lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, hicieron tal como el Señor les dijo. Y el pollino lo trajeron a Jesús. Lo trajeron a Él. Él lo había pedido, lo trajeron a Él. Y como era un animal en que nadie había montado, observen de que aquellas personas, los dueños, no preguntaron más que por qué lo desatan. Una vez le dijeron que el Señor, no preguntar, y a ver, ¿y el Señor para qué lo va a necesitar? ¿Y qué va a hacer con él? ¿Y cuándo lo va a regresar? ¿Y me va a dar algo a cambio? No hicieron ninguna de esas preguntas, sino que ellos entregaron lo que Jesús necesitaba en el momento, porque el momento era hoy. Hoy es el momento. Hay cosas que si no se hacen hoy, no pueden hacerse mañana. Hay ciertas cosas que tienen que ser hechas hoy, porque el Señor lo necesita. Y ellos echaron sus mantos sobre el pollino y ayudaron a Jesús a subirlo encima. El pollino no relinchó, no rebuznó, era el Señor de la creación el que era puesto sobre él. ¡Qué honra para aquel pollino! ¿No? ¡Qué honra! Se convirtió en ese momento en el trono de Dios. En eso se convirtió. El trono de Dios. No brincó, no salió corriendo, no dio de cosas, no tiró mordidas, nada. El príncipe de paz estaba sentado sobre él. Cuando el Señor te llama, porque Él lo necesita, no des mordidas, no des de cosas, no salgas corriendo, no rebuznes, sino que llénate de gozo que el Señor te ha necesitado. Ha necesitado tu vida, algo tuyo, lo necesitó. Llénate de gozo, llénate de alegría, que el Señor necesitó algo de mí. Que yo llene de alegría tu corazón. Necesitó algo de mí. Y preséntalo con alegría. Y aquel burrito comenzó a caminar con Jesús. Eso somos nosotros. Debemos de caminar con Jesús. A veces sentimos su peso encima. Él dijo que su yugo es fácil, pero siempre yugo. Y que la carga es ligera, pero siempre carga. Aquel burrito sintió el peso de nuestro Señor. Y a veces en nuestro caminar y seguir a Jesús, sentimos el peso de la obediencia. El peso de ir no por donde nosotros quisiéramos, sino por donde Él necesita que vayamos. Por ahí.
hacia Jerusalén, no hacia ningún otro lugar, sino que hacia donde Él lo dirige. Tú y yo no sabemos qué dirección tomar en la vida. No lo sabemos. Somos como ese burrito. Pero el Señor sí sabe. Y Él te guiará si está en ti. Él te guiará. Él te conducirá. Es más, el salmista dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Se imaginan? Aún más allá de la muerte. Él te guiará. Y a medida nuestro Señor avanzaba y el burrito caminaba, no iba a la carrera, porque nuestro Señor nunca anda a la carrera, sino que iba despacio. Un burrito no galopa, un caballo galopa, un burrito no, sino que iba a paso, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y así es la vida del cristiano. A veces uno sube, otras veces uno baja. A veces uno sube, otras veces uno baja. El camino es estrecho, el camino es difícil, el camino requiere esfuerzo, y más si llevas a Jesús contigo. A veces pesa, pero es el único camino que te lleva al destino que Él tiene para ti. Es el único camino, no hay otro. No hay otro más que el camino por el cual Él te lleva. Quizás por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. No hay otro camino más que Jesús. Y ser obedientes a Él es como nos mantenemos en el camino. Es obediencia a Él. Él lo dijo claramente en la lectura que hicimos esta mañana del Evangelio de Juan. Dijo, ¿no? Yo obedezco al Padre porque le amo. Y Él me ama porque yo le obedezco. Nosotros también. Porque lo que es verdad para Jesús es verdad para ti y para mí. Si tú obedeces al Padre, Él te amará. Porque su amor es condicional a tu obediencia. De lo contrario, quedas fuera de ese amor. Quedas fuera de la sombra protectora que Él tiene para ti y para mí. Es obediencia al Señor lo que te mantiene dentro de ese amor que Él tiene para nosotros. Y a su paso, al paso del burrito, la gente tendía sus mantos por el camino. Ahora, no se imaginen ustedes que aquel camino era ancho. No, no. Hasta el día de hoy, el camino es angosto. Ese camino es estrecho. No es carretera alguna. Es un camino. Hasta el día de hoy es un camino. Y sobre ese camino, la gente ponía sus mantos para que el Señor caminara sobre ellos. Aquello era una señal de adoración, de reverencia. Era una señal de reconocimiento de quién era Él. Y cuando llegaban cerca, dice el verso 37, observen cómo lo describe Lucas. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, es lo que les digo, ¿no? Aquí habían subido, ahora van de bajada. Y créanme que esa es una bajada que uno tiene que agarrarse para no irse de bruces. Es pronunciada la bajada, pero bien inclinado cuando uno baja del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Bien pronunciada. Y uno va agarrándose ahí con los pies, frenando, uno va bajando y va frenando uno, porque si no te vas de bruces. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, o sea que el monte estaba lleno de gente, todos los que estaban acampando al aire libre porque no tenían para estar en Jerusalén, se habían quedado en los cerros. Entonces toda esta gente, ¿quiénes eran? Los pobres de la tierra. Esos eran los pobres de la tierra. Todos ellos, cuando le vieron, lo primero que hicieron, dice, que toda aquella multitud
gozándose, es lo primero que hacen, se gozan que el Señor está en medio de ellos y comienzan a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, por lo que habían visto. Toda esa gente habían sido testigos del gran poder de Dios manifestado en el amor de Cristo. Amor que le daba vista al ciego, amor que sanaba al leproso, amor que curaba y sanaba al paralítico, al cojo, amor que levantaba a los muertos como a Lázaro. Todos ellos habían visto lo que el Señor había hecho. Y por eso ahora alababan a Dios y lo hacían a grandes voces. No así bajito, no. Lo hacían a grandes voces. Un evento que yo siempre recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, es tal vez Américo, hermano Moncada, siempre tal vez recuerdan cuando fuimos la primera vez a Promise Keepers. No, el evento al estadio. No, y decía a mí, una de las cosas que más me impresionó es que cuando íbamos entrando, estaban cantando "Cuán grande es Él". Yo nunca había oído a 70,000 hombres cantar "Cuán grande es Él". Se oía como un rumor, como que uno está cerca del mar. Se oía que así, ¿no? Como un rumor de muchas aguas, dice el Apocalipsis, ¿no? Así se oía, como un rumor de muchas aguas. Y aquello me impresionó, porque he escuchado a 50, 100, 500 cantar, pero a 70,000 hombres cantar simultáneamente "Cuán grande es Él". Eso nunca lo había oído y no lo he vuelto a escuchar. Pero aquella fue una experiencia para mí impresionante. Y una de las cosas que decían los que dirigían el evento, a veces se dirigían a todos nosotros los asistentes, y nos decían: los hombres cristianos de verdad cantan fuerte, porque son hombres, cantan fuerte. Y aquello sí me quedó acá, digo, tienes razón, uno es hombre, le cantas al Señor, le cantas fuerte, como hombre, ¿no? Y esta gente le cantaba al Señor a grandes voces. ¿Y por qué le cantaban? Por todas las maravillas que habían visto. Ellos habían sido testigos del obrar de Dios en Cristo Jesús. Lo habían visto, nadie les había contado. Eran testigos del gran poder de Dios. Y aparte de cantar, bendecían el nombre de Dios. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Palabras que recuerdan las de los ángeles el día de Navidad, donde los ángeles, el anuncio que dieron fue de paz para todos aquellos. Dios tiene buena voluntad para todos. Y gloria en las alturas, decían los ángeles. Una vez más se repite aquello. Y pienso yo que aquello iba dirigido, por supuesto, a Jesús. Su padre quería fortalecerle en ese momento. Quería llenarle, ¿no? Que había gloria para Dios en las alturas y paz. Pero no todos se alegraban con el Señor. No todos se gozaban de que el Señor llegara, sino que habían algunos fariseos entre la multitud. Y se le acercaron al Señor, pero no se acercaron ni para dar testimonio de las maravillas que habían visto, ni lo hicieron para dar voces y alabar a Dios. No, se acercaron a Él para decirle: no, maestro, regaña a todos estos, repréndelos. ¿Se imaginan? A veces hay personas que pueden ser así, donde hay un momento de gran gozo y comienzan a regañar a los que se están gozando. Comienzan a regañarlos, a reprenderlos. Y ellos le decían: reprende a tus discípulos,
Y él les dijo, les digo en este momento que si estos se callan, las piedras comenzarían a clamar lo que ellos están diciendo. Tenía que haber testimonio público a gran voz de que Él era bendito, que era el Rey, que venía en el nombre del Señor. Aquello tenía que ser proclamado. Y hasta el día de hoy, nosotros debemos proclamar eso, que Él es el Rey y que Él es bendito, porque Él ha venido en el nombre del Señor. Y acá es donde, sin duda, cuando Jesús llega cerca de la ciudad, Jesús se detiene, hace un alto. Y al ver la ciudad, al ver tanta gente que entraba y salía de ella, dice el Evangelio que Jesús lloró sobre ella. Lloró. Lloró por la dureza que habían tenido. Lloró por la ceguera que mostraban. Lloró porque no habían sido capaces de creer en lo que Dios estaba haciendo. Y así nuestro Señor llora cuando nosotros continuamos ciegos, con venda en los ojos, y no logramos ver lo que Dios ha hecho por ti. No logramos verlo. Y Jesús lloró. Así como dice el Evangelio que lloró por Lázaro al oír su muerte, o llora por Jerusalén. Llora la muerte de Jerusalén. Es la muerte la que está llorando. Porque sabe lo que ocurrirá. Sabe lo que sucederá. Así que él llora. Y dice, exclamando, si también tú conocieses, a lo menos en este día, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora, nuestro Señor dice, está encubierto de tus ojos. El apóstol Pablo dice como el diablo le pone venda a los ojos de la gente. Y por eso las personas no logran ver. Por esa venda que pone el diablo en los ojos de las personas. Y así como Dios es real, el diablo es real. No es verdadero, pero sí es real. Y él pone venda en los ojos de las personas. Y el Señor le dice, están encubiertos tus ojos. Y hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos, sus ojos están encubiertos todavía. Están encubiertos. En una ocasión, no sé si recuerda, hermano Esaú, cuando aquel amigo suyo, aquel anciano en el edificio aquí en Barrington Plaza falleció y que repentinamente el hermano lo encontró cuando él era ingeniero de aquel Barrington Plaza y no había familia, no había nadie que se hiciera cargo de aquel hombre. Y el pastor, el hermano Saúl me llama y me dice, pastor, me dice, ¿cree usted que podamos hacer algo por él? De un funeral y algo encomiable que nuestro hermano hizo fue que él corrió con todos los gastos. Porque aun cuando este señor tenía mucho dinero, pero no hizo ningún arreglo. Y murió sin ningún arreglo. Por lo tanto, murió como quien no tiene nada. Así murió. Como quien no tiene nada. Y el hermano eso tuvo a bien el ayudar, el cubrir todo aquello. Pero era judío, el fallecido, el anciano fallecido, era judío. Y se hicieron los arreglos para poder enterrarle. No sé si ustedes están familiarizados acá con el Forest Lawn de Hollywood Hills. Cuando uno va, antes de llegar a Hollywood Hills, hay un cementerio judío. No, a veces pasa uno por desapercibido, ¿no? Pero hay un cementerio que es exclusivamente para judíos. Pues ahí iba a ser el funeral.
ha sido en buena medida uno de los funerales más tristes en los que yo he oficiado. Porque solamente estaba Mano Esaú, David, el encargado del cementerio y yo. Éramos todos los que estábamos para enterrar a aquel hombre. Triste. No, muy triste. Y no olvido cómo el encargado del cementerio, cuando llegamos a la oficina, algunos papeles que el hermano tenía que firmar todavía, el encargado del cementerio me dice: aquí usted no puede mencionar el nombre de Jesús. Así, yo me quedo. Sí, sí, la verdad. Pero sí me dijo. Así me dijo, no lo olvido. Me dijo: aquí no puede mencionar el nombre de Jesús. Váyale. Solo por eso le dije. Pues la verdad es que sí lo hice. Entre los judíos, para ellos solamente un judío puede enterrar a otro judío. No sé si ustedes conocían eso, ¿no? Pero solamente un judío puede enterrar a otro judío. Y hacen unas oraciones especiales para ese momento. Le llaman Kadish. Entonces, y solamente un judío puede hacerla. O sea, yo era conocedor del Kadish, ¿no? Pero yo no soy judío. Pero yo igual hice la oración que tenía que hacer, entregando el cuerpo de aquel hombre a la tierra a la cual fue tomado y entregando su espíritu a Dios en el nombre de Jesús. Claro, después de que yo terminé, pues el encargado, pues judío, él hace el Kadish y hace la oración judía de entierro para otro judío. La experiencia para mí fue única, no he vuelto a vivir algo semejante, pero fue única. Y aprendí mucho de aquello. Aprendí cómo hasta el día de hoy, entre otras cosas, los judíos tienen todavía vendados los ojos. Todavía, como nuestro Señor dijo acá sobre Jerusalén, mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días, dijo el Señor, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste cuando Dios vino a visitarte. Así como muchos de nosotros no logramos reconocer cuando es Dios el que llegó a visitarte y era la oportunidad de salvación para ti. Y no lo reconoces. No lo reconoces como tal. No reconoces el tiempo de la visitación. Quiera Dios que tú sepas reconocer el tiempo cuando Dios te visita. Porque cuando llega, no llega con pompo y fiesta. Llega montado en un burrito, sin hacer mucho ruido. Y toca la puerta de tu corazón. Y dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Cristo ofrece. Y es lo que ofrece a todos aquellos que no le tienen como Señor y Salvador. Alguien puede crecer en una iglesia cristiana, pero eso no te hace cristiano. Te hace cristiano una decisión personal de querer seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo y hoy es el día cuando tú puedes hacerlo. Si tú no lo has hecho, hoy es el día cuando puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. No solo en esta iglesia, sino que también aquellos amigos que nos escuchan a través de las redes sociales o que están viendo esta transmisión. Usted también puede recibir a Cristo si no le conoce como Señor y Salvador. Si usted lo único que ha conocido es la cultura evangélica y el lenguaje evangélico, pero nunca ha hecho su decisión por Jesucristo, hoy es el día
¿Cuándo puede hacerlo? En la comodidad de su casa o acá, si usted está presente en este santuario. Hoy es el día. Arrepiéntete y obedece a Dios. Reconoce que Dios te visita hoy. Habrá alguien entre nosotros que, arrepintiéndose de sus pecados, quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. Quiere entregarle su vida a Él. Levante su mano para poder yo verle y orar por usted. Hay alguien entre nosotros que desea entregar su vida a Jesucristo el día de hoy, un día tan especial como Día de Palmas, Domingo de Palmas. Hay alguien que desea recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Muy bien. Asumo entonces que todos somos creyentes. De no ser así, quiera nuestro buen Dios darle una oportunidad más a usted para que pueda tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Es lo mejor que puede ocurrirle. Es lo mejor quitarse esa venda de los ojos y poder reconocer que es Dios quien le visita.